2 de cada 5 personas participan en un movimiento de bienestar social, de desarrollo económico, de transformación de las comunidades. Es el movimiento cooperativo costarricense que ajusta 70 años de eficaz acción en bien de la sociedad en nuestro país. Un testigo de excepción, a sus 88 años de edad, nos recibe en su residencia en Pozos de Santa Ana para relatar sus experiencias desde 1943 hasta 2013 con el movimiento cooperativo. Es el distinguido compatriota don Luis Alberto Monge, expresidente de la República y presidente honorario del movimiento cooperativo costarricense. La mayoría de los costarricenses no existíamos aún en 1943. ¿Cómo era por ese entonces la Costa Rica rural de Palmares, la vida provinciana de Alajuela y el ajetreo capitalino de San José? ¿Qué perspectivas tenía en esa época un joven campesino de 18 años para enrumbar su futuro y realizar sus aspiraciones de ascenso personal, cultural, social y económico? Para comenzar por el final de la pregunta, muy pocas. Las juventudes rurales no teníamos posibilidad. Las que más éxito teníamos era hasta 6º grado. No había colegios cerca ni locales. ¿No? Trabajé mientras tenía vacaciones de la escuela en los tabacales, en los cafetales, aporreé frijoles, aprendí la aporreada de frijoles. Tenía un compañero de escuela maravilloso, que se llama Héctor Morera Vega, y íbamos juntos a la escuela. Después la familia de Héctor, como yo era huérfano desde los 4 años, me acogió un poquito como parte de los hijos de la casa. Íbamos a trabajar a un tabacal en la granja de Palmares. Palmares era totalmente rural y muy pobre como casi todos los campos. La luz eran unos bombillos que llamaban 10 de achote, las encendía un señor Sandoval con un gancho y las apagaba en la mañana. Nos mandaban el almuerzo, la madre de Héctor, al tabacal. Comenzaba muy temprano la jornada, a las 6 de la mañana. Había que caminar unos 15 o 20 minutos a pie. Él más, porque venía de Buenos Aires, de Palmares. Se fue trenzando cada vez más esa amistad hasta llegar a convertirse en una amistad de hermanos. Ahí empecé yo también a observar problemas de pobreza, de los peones, de la señora que vendía naranjas en la calle, de un pordiosero le decían señor Serrucho, y cerraba siempre un ojo, andaba con un saco viejo y raído, no era malcriado, no era un pordiosero malcriado, sino que llegaba en las puertas a ver si le daban algo de comer, una cosa así. A ver esas viudas que tenían que
que trabajar en agricultura para ver a sus niños. Mi primer contacto con los problemas sociales fue en ese Palmares pobre de finales de los 20 y los años 30, donde también, a pesar de estar tan lejos, nos golpeó mucho la primera depresión mundial de 1929. Hablo sin recuerdo triste porque ya todo eso pasó, pero fueron duros, muy duros esos años míos en Palmares hasta los 12 años, cuando ya me fui del pueblo y fue para siempre. Yo solo volví de visita a Palmares y le tengo mucho cariño, entre muchas razones, porque tengo mis muertos allá. Don Rómulo Gallegos decía que se ama más la tierra donde tenemos muertos. Y él tenía la señora de él en Michoacán, y entonces siempre amo mucho allá a Michoacán por esa razón. A mí me pasa lo mismo con Palmares. Mis padres enterrados allá. Mi padre casi no lo conocí porque quedé huérfano a los 4 años. No conocí abuelos. Después que he leído de psicoanálisis y cosas, sé que a los niños les hace mucha falta los abuelos. Yo no tuve abuelos, cuando nací ya habían fallecido. Me vine y fui a trabajar a un tramo en el mercado y entre tanto presenté documentación para optar por una beca en el Instituto de Alajuela. Me la dieron, 45 colones por mes. Y ahí tenía que pagar el cuarto en donde vivía, la comida ahí en esa casa de una familia muy buena y hacer mis estudios con una guayabera muy raída, muy destruida y todas las cosas, ¿no? Honor al mérito, de vendedor de tabaco en este mercado a presidente de la República, a don Luis Alberto Monge por su amor a la patria, al obrero, al campesino, al humilde, por su extraordinario esfuerzo y dedicación, virtudes estas que le hicieron alcanzar honrosos méritos, entre ellos la presidencia de la República, y por sus valientes e inspiradas batallas en pro de la libertad y la democracia de los pueblos. A nuestro compañero con cariño y orgullo. Inquilinos y empleados, Mercado Central, San José, 19 de marzo de 1984. Yo entonces seguía trabajando en el Mercado Central de San José. Las clases terminaban a las 11 de la mañana del sábado. Entonces funcionaban los colegios hasta el sábado. Y yo me llevaba mi ropilla sucia, me la llevaba en una bolsilla y salía de la puerta del instituto directamente a tomar lo que se llamaba la cazadora que venía para San José. Y pasaba de la cazadora directamente a la parada de Alajuela, a unos 2 cuadras del Mercado Central, y me llevaba la bolsilla, me metía ahí en un estante del tramo donde trabajaba, que estaba en la zona noroeste del Mercado Central. El tramo mío era el primero después de la entrada. Detrás de ahí unas cantinas, donde siempre había borrachitos tomando guaro. Bueno, pues era también muy frecuentada por las muchachas de la vida libre. Y hasta tuve problemas con una muy guapa, muy bonita y muy joven que me atacaba mucho. Y yo le agarré miedo. A esa edad le agarré miedo a la muchacha.
Es una etapa, un capítulo de mi vida, como todos los demás, en donde del dolor y del infortunio saqué enseñanzas. En esta tierra fértil de Grecia, hace 7 décadas, comenzó el movimiento cooperativo costarricense. Se estableció aquí una empresa de primera magnitud, agrícola industrial, de exportación, que ha transformado las comunidades alrededor de Cope Victoria. Fue el primer fruto de los empeños de Rodrigo Facio y del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales en el propósito de implantar esta modalidad de democracia económica y democracia social. En los 3 movimientos que surgieron en la turbulencia de los años 40, turbulencia política, la central del sindicato Rerum Novarum, Acción Demócrata, y en el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, en su revista Surcu, se empezó a hablar de cooperativas. Yo estaba vinculado a los 3 movimientos y entonces sabía que el centro había intervenido y un poco el padre Núñez de los sindicatos habían intervenido a llamado de Barahona Streber a la redacción del capítulo relativo a las cooperativas, porque yo sé de reuniones del centro con Sanabria, con el arzobispo, y no sé si el propio doctor Calderón, a pesar de que eran sus opositores, estuvo de acuerdo en que los llamaran. Yo sé que principalmente los del centro intervinieron mucho en ese sentido. Tuve una teoría por parte de los del centro de que las propiedades expropiadas, algunas leyes arbitrariamente, injustamente, a los hijos o a los alemanes que tenían gran desarrollo aquí en café y en caña de azúcar, deberían convertirse en cooperativas. Esa tesis del centro triunfó, por lo menos en el caso Victoria. El centro, principalmente encabezado por Rodrigo Facio, íbamos a la zona de Victoria a hablar a la gente sobre la organización de la cooperativa Victoria. La Victoria ya se fue extendiendo a muchos cantones, tiene miles de afiliados, tiene distintas áreas de actividad, inclusive actividades culturales muy importantes. Yo iba y escuchaba a Rodrigo, sus prédicas. También tuve un pequeño instructivo que no sé cómo cayó en mis manos sobre los pioneros de Rosedale y los principios básicos de ese cooperativismo inicial, primitivo, como digamos. En realidad es también en esa época en que yo ya empiezo a tener una profunda convicción a favor de la bondad de la institución cooperativa. En el año 61 se aprueba la ley que usted impulsa de la regulación de las relaciones de productores, beneficiadores y exportadores de café. Y al año siguiente, en el 62, se establece la Federación de Productores de Café. La ley mía de proteger a los pequeños y medianos productores de café iba combinada con el apoyo que ya le estábamos dando mucha gente, el Banco Nacional y otras las cooperativas, hizo que se despertara una conciencia muy fuerte dentro de los productores de café para organizarse en cooperativas. Y siempre me reconocieron que era gracias a esa lucha y a la ley que se habría posibilitado. Yo fui a muchas reuniones de ellos, recibí muchos homenajes de la Federación de Cooperativas de Caficultores
Mi hermano Tilo, Nautilio Monge Álvarez, fue 22 años el gerente de la Federación de Cooperativas de Caficultores. Sigue teniendo una gran influencia tanto en la producción como en el procesado de los beneficios y en el área de la exportación. Si usted no ha sido dueño ni siquiera de una bandola de café, ¿por qué se metió en este enredo a promover la ley y la federación? Me dijo así el ministro de Agricultura que quién me metía a mí en las cosas del café cuando yo no tenía ni una bandola. Le dije que yo precisamente por no tener ni una bandola de café podía levantar la bandera de defensa de los productores de café, porque los productores eran objeto de represión por parte de los beneficiadores, por parte de los grandes, cuando se metían a organizar cooperativas y a luchar por los principios de mi ley. Fue un paso muy importante para establecer equidad, proteger la pequeña y mediana empresa cafetalera, abrió las puertas para la posibilidad del movimiento cooperativo cafetalero. Esa ley, de la que estoy muy orgulloso y por la que se me acusó de comunista en un editorial de La Nación, que quería socializar la principal actividad económica del país, y yo salí a decir lo que quiero defender es la pequeña y mediana propiedad, porque yo creo en la propiedad privada, pero no la propiedad privada monopolizada, sino que haya la mayor cantidad posible de propietarios en los distintos campos de la economía. Se ha hablado de que el cooperativismo es una escuela de civismo, que ahí se practica la democracia. Se han educado los cooperativistas a aceptar la voluntad de la mayoría y a respetar el valor de la minoría. Es decir, que eso es parte de esa gran transformación del ser humano que hace la cooperativa. En la década de los 60, Estados Unidos canaliza su ayuda al desarrollo a través de la Alianza para el Progreso. De hecho, en 1963 fue cuando vino el presidente John F. Kennedy. Y fue un empréstito, una ayuda de Estados Unidos de arriba de $3 millones y asistencia técnica de la Asociación de Empresas de Electrificación Rural de la Unión Americana, las que echaron a andar las cooperativas de electrificación rural en Costa Rica. Copelesca, Cope Guanacaste, Cope Zarcero, Cope Santos. ¿Cuál ha sido el efecto en el desarrollo de esas regiones de las cooperativas de electrificación rural? Definitivamente, lo de las cooperativas eléctricas ha sido un acontecimiento de gran significado en el desarrollo del país, porque la propiedad total de esas empresas es desde luego de los consumidores. Las cooperativas eléctricas han desarrollado ciertas zonas del país con un gran impacto en la economía de las regiones. Si no ha habido más cooperativas eléctricas, es porque ha faltado a veces apoyo suficiente del gobierno. En el año de 1964 era ministro de Trabajo y Bienestar Social Alfonso Carro Zúñiga, en la administración de don Francisco Orlich, y él propuso un proyecto para separar las cooperativas con legislación propia del Código de Trabajo como venía desde el año 43. Propuso incluso crear una entidad autónoma, un Consejo Nacional de Cooperativas. Después ese y 3 proyectos más se tramitaron juntos y en el año 69 salió la primera ley de cooperativas, que por cierto la firmó
el presidente José Joaquín Trejo Fernández. Sí. Don José Joaquín dio una declaración muy interesante pidiendo que se establecieran aquí consorcios bancarios cooperativos como ya existían en otros países de América Latina. Bueno, Alfonso Carro pertenece a esa generación de costarricenses que en la turbulencia de los años 40 ya se incorporó a las luchas más importantes del desarrollo social democrático en nuestro país. Y como ministro de Trabajo, como abogado y como profesor universitario, se le consideró siempre un gran cooperativista. No hay que olvidar que fue hasta el momento en que ya no se lo permitió su salud, fue el abogado de la cooperativa Dos Pinos. Dio grandes batallas a favor del cooperativismo costarricense. Don Joaquín Trejo, a quien se le acusó de conservador y todas esas cosas, resulta que en materia del Banco Popular era un proyecto que venía, don José Joaquín lo acogió y lo aprobó. Por eso se le han hecho reconocimiento por el Banco Popular. Y en cuanto al proyecto de las cooperativas, tampoco se opuso, sino al contrario. Y hay que reconocerle que nosotros que éramos de la oposición a él, le tenemos que agradecer que muchas ideas nuestras él las acogió y las apoyó. Una vez más, se nota la influencia de Estados Unidos cuando a comienzos de los años 70 pone como requisito para un empréstito la AID, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, la creación de una institución especializada en el fomento cooperativo. Y en el año 72 entra un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y luego de diversas incidencias llega a establecerse en el 73 el Infocop, el Instituto de Fomento de las Cooperativas. ¿Cuál es el núcleo generador de este apoyo continuo del Estado al movimiento cooperativo? En general, en Costa Rica, los partidos políticos los llaman de izquierda, de centro o de derecha, no han sido opuestos al movimiento cooperativo. La oposición al movimiento cooperativo es silenciosa, es subterránea, de gente que se opone algo, pero no se atreven a declararse en contra del movimiento cooperativo. Y todo corresponde también a la manera de ser del costarricense, que es el que forma esos partidos políticos, ¿no?